Cerrando el bar. Buenas noches, buenos mediodías, buenos días o cuando quieras escucharnos. Queridos Cierrabares, queridos oyentes, hoy tenemos un programa especial, el programa número 18 de la temporada número 1 y nuestro segundo entre birras. Me atraganto. Es que era todo de carrerilla sin tomar. Menos mal que soy buzo. Bien. Con todos ustedes tenemos hoy al gran Cristian Calderón Pozo, psicólogo titulado. Ahora nos va a decir, debería de saberme en qué está titulado exactamente. Va a dar tu DNI y todo, ¿eh? Sé que se está sacando un doctorado, en fin. Pero nos lo va a contar él porque le tenemos aquí justo a mi izquierda, como debe ser. ¿Qué tal, Cristian? Hola Manuel, encantado. Vamos a romper, disculpa que corte el hielo con un aplauso y gracias al público que ha venido. Ha estado mal la entrada. No ha estado mal, pero Ha estado genial. se han notado los nervios. Ha sido muy radiofónica. Sí. Te pongo- Ha sido Se muy te ha olvidado radiofónica. decir que hoy tenemos público, ha repetido, y de hecho, claro, tenemos que empezar a hacer como el hormiguero. Dos personas que vengan, o sea, una persona que venga dos veces ya tiene que tener un reconocimiento. Vale, Así que un aplauso para Un aplauso. nuestro público. eso es. Y una tradición que estamos perdiendo en este querido programa es en qué bar estamos. Cierto, eso lo ¿Verdad? perdimos. Pues hoy tiene que ser en el. Bar El Coco. No, Bar El Coco. En el abuelo. en el abuelo o en el tri. En el tri. Sí, En el mejor en el tri- tri. en el tri hemos estado ya, En el Manu, tri. tío, Sí, que- no, pero hoy. que tienes No, ya problemas. lo sé, eso lo sé. Pero hoy merece. Esta charla merece que sea en el tri. Vale, Vale, pues nada. hemos repetido bar también. Pues nada, pues al tri, pues nada. Trifásico. Vale, pues para empezar un poquito, para que la gente te conozca, cuéntanos qué has estudiado y por qué. ¿Por qué? ¿Por qué no te tienes por qué enrollar? Quiero decir, tú cuando estudiabas bachillerato, cuando hiciste la selectividad, ¿qué te impulsó a decidirte por la psicología? Vale, bueno, pues he estudiado psicología, Vaya, obviamente, ¿qué? 4 años, Toma ya. ahí en Sorpresa. Granada. O sea, no eres camarero, ¿no? Que No, son los otros soy psicólogo, Vale. Y después, bueno, hice un máster en Psicología General Sanitaria y soy psicólogo sanitario, ¿vale? Y bueno, pues estudié psicología porque desde bachillerato ya me empezó a gustar mucho la filosofía, me gustaba mucho el ser humano, entender el funcionamiento del ser humano. Y bueno, me tiré por la rama de la psicología porque quería ir un poco más allá de la filosofía. Aquí has dicho ya la primera cosa de la que podemos preguntarte, que has dicho eres psicólogo sanitario. Ujú. ¿Qué tipos de psicólogos hay? Porque yo creo que, o sea, dices esto, ¿qué otro tipo de psicólogo podría ser si no es ese? Está el psicólogo clínico, especialista en psicología clínica, que tiene que hacer el PIR, son 4 años. Es como el MIR, pero en psicología. Entonces tienes que sacarte una oposición primero, que opositas para PIR, y después eres psicólogo interno o residente. En un Como hospital. Un entendemos. hospital. En un hospital, eso es. O sea, Y es para la psicología a nivel de salud mental pública. o sea, esa es la única diferencia. eso si eres existe. público o privado. Esa Eso la- existe. Ojalá existiera más, pero Ah, existe, no sabía existe. que eso existía. El problema es que hay muy pocas plazas, no hay las plazas que tienen que haber y bueno, pues al final la salud mental a nivel público está bastante limitada, como sabéis. Entonces, bueno, yo agradezco mucho este tipo de podcast, que invitéis ahí a psicólogos y gente especializada, porque bueno, Me hay que gusta dar visibilidad. Visibilizar. Que nunca sabemos pronunciar Sí. la palabra. Además, Bueno, en el fondo eres tú. O sea, yo creo que un programa Visibilizar. anterior que lo has intentado decir y ha pasado lo mismo. Pero bueno, no pasa nada. Y- Yo me uno a ti también, no sabemos. no sé si está feo decirlo así, pero está como de moda ahora visibilizar la salud mental, que por supuesto es bueno, pero parece como, incluso por parte de los famosos, ya no vamos a nombrarlos, no sé si lo hemos llegado a nombrar, pero como que parece que es bueno, que es algo bueno, pero tú dirías que está de moda. Yo no diría que está de moda, yo diría que se está visibilizando y la gente se está empezando a dar cuenta de que tiene una importancia bastante importante, ¿no? O sea, Claro, es O que sea, la usas- mente de cada uno, usas- pero al final es Eso importante es. para cada uno. Eso es. Usas la frase está de moda y ya lleva eso como una connotación negativa. Claro. Cuando, Sí, yo no lo estaba diciendo, claro. de que Cuando fuese no, negativo. no tiene Eso por es. qué ser así.
creo que se está rompiendo el tabú, ¿no? El tabú de decir, mira, eso voy sí. al psicólogo, tengo un problema psicológico o tengo ahí problemas a nivel psicológico que tengo que tratar, ¿no? Tenemos mucha facilidad para decir voy al fisio o voy al médico porque tengo alergia a X cosas, pero decir que voy al psicólogo porque, oye, tengo mucho estrés en el trabajo, no lo decimos, ¿no? Tan fácilmente, parece que cuesta más. Pero bueno, se está viendo que el decirlo, el contarlo, pues bueno, pues produce ahí una liberación, ¿no? A nivel emocional importante y la persona se da cuenta de que se siente ahí entendida, ¿no? Incluso más de lo que se piensa. Entiendo que esto puede ser motivado un poco por la estructura social en la que vivimos, ¿no? O sea, esa apariencia que hay que dar de cara afuera de a mí me va todo bien, yo soy una persona, digamos, entre comillas, fuerte, a mí nada me afecta. O sea, digamos que hemos pasado esa barrera de decir, no somos lo que aparentamos, sino hay que contar un poco cómo somos de verdad y cómo nos sentimos de verdad. Eso es, totalmente. Al final siempre nos estamos poniendo barreras, ¿no? Estamos poniéndonos como escudos, diciendo que estamos bien, que nosotros podemos con todo. Son mensajes también que nos lanza, como dicen, ¿no? A nivel social y a nivel cultural. Y bueno, creo que esas barreras hay que romperlas, creo que es importante. Y se está haciendo. Pero bueno, como decía antes Alba, ¿no? Que al final, por desgracia, yo me dedico a la psicología clínica, pero en el ámbito privado, por ser sanitario. Pero la psicología clínica a nivel público pues está teniendo muchas limitaciones. Ahora las consultas solo pueden ser de media hora, hay muy pocos psicólogos para tantos pacientes y bueno, al final tenemos que todos ir luchando en dirección a que la sanidad pública también incorpore a muchos más psicólogos, que en eso estamos. Es que aquí yo creo que entran varios debates, pero antes de entrar en ello, que yo creo que lo estamos pensando varios, tengo una pregunta que no quiero que se pase por alto ya que está al principio. ¿La psicología como para estudiarla? ¿Tú crees que o consideras que debería ser vocacional o no? Yo sí, ya sabes que te he dicho muchas veces, yo creo que esta profesión tiene que ser muy vocacional. Siempre se escucha por ahí, ¿no? Mucho, me gusta mucho la psicología, ves a un camarero y te dice que eres psicólogo también, ves a un dependiente también en, yo qué sé, en Claro, se ropa. asocia a psicólogo como alguien con quien te desahogas, pero Claro. claro, pero ¿qué es ser psicólogo? Claro, ser psicólogo no es solo ir para desahogarte, que también, ¿no? Pero una persona que te acompaña, que te escucha, que provoca, ¿no? Tu ventilación emocional, pero también que interviene, ¿no? A nivel psicológico y que tiene técnicas y herramientas para ayudarte a salir de tu problema. Entonces va mucho más allá, ¿no? No solo se trata de escuchar. Y como decía Manu, ¿no? Que es muy vocacional porque al final te tiene que gustar estar con la persona, te tiene que gustar escuchar a la persona y te tiene que gustar apoyar y ayudar a las personas. Algo hablando... ¿Puedo interrumpir? Sí, por supuesto. Solo porque no sé si esta duda se le plantea a la gente, porque yo creo que hay muchas veces que los términos no se usan correctamente. Entonces, ¿qué diferencia hay entre un psicólogo y un psiquiatra? Y bueno. Dios, full, me encanta porque era la siguiente pregunta que iba a hacer. Yo creo que lo podría, sin serlo, creo que lo podría contestar y Cristian me dice si me equivoco. Creo que un psiquiatra utiliza medicamentos para los problemas y un psicólogo no. Es decir, el tratamiento fundamental de un psiquiatra es medicamentos. Y un psicólogo, al fin y al cabo, es una manera de saber gestionar las emociones sin ningún tipo de fármaco, más allá de lo que te pueda recetar un médico de cabecera. Sí, pero yo creo que, bueno, o sea, y creo que está bien que digamos como opinión popular de qué piensa la gente y que luego tú digas realmente lo que es lo correcto. O sea, no creo que sea simplemente el mismo problema. Se puede o tratar con medicamentos, me voy al psiquiatra, o aprender a gestionar las emociones, me voy al psicólogo. No es eso, sino que ya hay cosas a nivel salud mental que seguramente no se puedan gestionar simplemente a nivel, o sea, con herramientas de gestión y tal, porque ya a lo mejor intervienen cosas químicas del cerebro, o sea, Claro, sí, y ahí sí que hay que combinar medicación. a lo que me referí un poco con lo del medicamento es que el médico de cabecera, digamos que hay fármacos que no te recetan si no te han hecho un estudio de un psiquiatra previamente. O sea, decir que un psiquiatra, un psicólogo, perdona, un médico de cabecera te puede recetar cualquier antidepresivo o cualquier paliativo, ¿sabes? Para unos síntomas que tengas, pero hay ciertos fármacos que no, que tienen que ser derivados por un psiquiatra. Y para eso tiene que haber una atención previa.
Ahí lo que dice Hammond es verdad. O sea, al final, un psiquiatra es un médico, por tanto puede y tiene la potestad para recetar pastillas O y, sea, un y psiquiatra fármacos. ha estudiado medicina. Un psiquiatra ha estudiado sea, medicina. es una Esa rama de diferencia, medicina, ¿no? esa diferencia principal, es una rama de la medicina y ha hecho sus años de medicina y después es la especialidad a la que se ha especializado, ¿no? O en la que se ha especializado ese médico. También pueden hacer terapia, ¿vale? Pero bueno, es verdad que el componente fundamental y con lo que juegan normalmente es con las pastillas y con los psicofármacos, ¿no? En este caso, ¿no? Y el psicólogo, pues bueno, muchas veces sí que puede derivar al psiquiatra, como decía Alba, porque bueno, a lo mejor la propia intervención psicológica como tal no es suficiente y muchas veces sí que es necesario unos psicofármacos que ayude y que vaya en correlación con la ayuda psicológica, ¿vale? Sí que es verdad que aquí quiero matizar una cosa, y es importante que la tengáis en cuenta, que aún no se ha comprobado todavía que ningún, o casi la mayoría de los trastornos mentales que están en el manual estadístico de los trastornos mentales, que se llama DSM-5, no se ha demostrado, la mayoría de ellos, que haya una causa orgánica que diga que es una enfermedad mental. Entonces, usar la connotación de enfermedad mental es como muy psiquiátrico, muy médico, muy de buscar lo orgánico, ¿no? En problemas cotidianos. Y bueno, quizás en eso también nos diferencia un poco, ¿no? A los psicólogos de los psiquiatras, ¿no? Los psicólogos somos al final modificadores de conducta, ¿no? Y los psiquiatras es una visión más médica. No digo que todos, ¿vale? Porque al final no se puede globalizar, pero una visión más médica, ¿no? Y más de buscar lo orgánico o que hay que equilibrar los niveles de serotonina para que salga de la depresión cierta persona, y es lo más importante. Sí, pero para un psicólogo lo más importante es modificar la conducta, son modificadores de conducta. Estamos hablando de un psicólogo, digamos, pues un mantenimiento emocional, ¿sabes? Es decir, enseñar a tener ese balance, y un psiquiatra como arreglar ese estado químico del cerebro o algún fallo químico del cerebro para reducir esa conducta. O sea, Eso es. un poco para que la gente lo pueda entender en casa, digamos que un psicólogo, entiéndase lo que voy a decir, sería como, o sea, a ti se te rompe el coche y un psiquiatra es el mecánico que te va a cambiar la culata por una nueva y fuera. Y un psicólogo va a pensar, ¿por qué se ha roto la culata? Vamos a ver qué podemos hacer para que, aunque si hay que cambiar la culata, se cambia, pero que no se vuelva a romper. Podría ser a nivel general, así, O sea, un pero poco matizando, casa. hay muchos psiquiatras Claro, que también intervienen a nivel psicológico haciendo terapia psicológica, y es totalmente lícito también, ¿eh? O sea que hay Sí, o sea, muchos yo con profesionales. esto no quiero tirar por tierra a los psiquiatras ni nada, Eso es. sino un poco para que la gente tenga un poco un ejemplo de andar por Sí. casa, de Y lo puedo entonces, entender. ¿cuál sería el punto de vas antes al psiquiatra que al psicólogo? ¿O cuál es el punto que, si antes es el psicólogo, cuál es el punto que dices, paso ya al psiquiatra porque ya sí que me tienen que medicar? ¿Cómo va eso? Que al final un problema psicológico muchas veces requiere una atención multidisciplinar, requiere de muchos profesionales, ¿no? Pero bueno, normalmente lo que se suele hacer cuando una persona tiene a lo mejor un problema de ansiedad, ¿dónde solís ir? ¿Qué es lo primero que se ocurre? Bueno, es que claro, ¿Dónde aquí ya habría que... Al bar. Que no quería decirlo así, Al pero- bar con colegas, ya fuera No, cachondeo. pero ¿dónde vais? ¿Dónde escucháis? La mayoría de la gente, ¿dónde escucháis Claro, que es va? que- ¿Dónde va? Al psiquiatra. No, No. No. No, al psicólogo. La gente Al va al psicólogo. psicólogo. No. A un No, médico la de gente Yo- no va a ningún lado. Vas al médico. Tú te da un ataque de Bueno, pánico sí. y vas al médico. Vamos. Claro, eso, Ah, es lo que, bueno. eso es lo que iba a decir, digo, que es que... y Vale, aquí igual es que ya entramos en materia de lo que queremos hablar hoy, porque dentro de todo lo que se podría hablar de psicología, hoy queremos centrar el programa en el concepto de ir a terapia, o sea, el dar el paso de ir a terapia, ¿no? Cómo identificar que tienes que ir a terapia, cómo hacerlo, cómo buscar un psicólogo, qué tipos hay, como cuáles son las barreras a las que te enfrentas cuando tomas esa decisión, etcétera, ¿no? Entonces, o sea, claro, tú preguntas esto y yo, la primera respuesta que me viene a la cabeza es claramente a terapia. O sea, pero porque una persona que ya ha ido a terapia una vez sabe, o sea, como que identifica qué tipo de problemas se gestionan en un psicólogo y no en el médico o no en otro sitio, ¿no? Entonces, yo, o sea, una de las cosas que quería sacar hoy era cómo una persona que nunca ha ido al psicólogo, ¿vale? Se identifica que lo que le pasa es algo que tiene que tratar en un psicólogo, porque creo que nos educan de una forma en la que, con mensajes muy de
es que esto, la vida es así, así que madura, esto pues es que te lo tienes que echar a la espalda porque la vida te da palos y te lo tienes que comer y ya está, ¿no? Y nadie te dice, oye, es que si te sientes así, igual que cuando se te rompe una pierna tienes que ir al traumatólogo, es que si te está pasando esto, tienes que ir a un psicólogo. Porque claro, te tienen que enseñar algo que no nos han enseñado a nadie en el colegio ni en ninguna parte, que es a gestionar tus emociones. Entonces, o sea, yo quería poner un poco en la mesa hoy como qué barreras creéis que se encuentra una persona para dar el paso de ir al psicólogo. Y de hecho esto, y añado a esto, que es un tema que hoy he dicho en mi casa de qué íbamos a hablar en el podcast, y sorprendentemente mi padre me ha dicho, pues hablad del tema de cómo se quita a la gente el miedo para ir al psicólogo. El miedo, ¿eh? Claro, es que es fuerte esto. Es que ahí entramos en el tema tabú de, estoy mal. Es que aquí hay tema, para hablar. ¿Y cuándo decides tú, estando mal, lo decides tú porque ya le echas valor y decides ir a un psicólogo y buscarlo, pero te da vergüenza, te da miedo? ¿Quién te dice? ¿Te das tu cuenta? ¿Te lo dicen los amigos, la familia? ¿O has tocado fondo a nivel, yo qué sé, voy a decir algo muy típico, pero igual alcoholismo, no tiene por qué ser así, ¿no? Pero por poner un ejemplo, y ya de decidir tú, de verte tan en el pozo que necesitas esa ayuda, y ya te da igual el miedo y la vergüenza porque dices, o igual esto se convierte en una depresión tan gorda que lleva al suicidio. Pues mira, ¿Cómo sería eso? Un poquito a escala de lo que ha dicho Alba, creo que cuando ha dicho lo de qué es lo que te lleva o algo, creo que ahí hay un escalón. Porque creo que la mayoría de la gente, como bien ha dicho Cristian, la primera vez que le pasa algo así, va al médico de cabecera. Claro, pero... Y es Claro. porque al principio yo creo que no sabemos o no pensamos Que existe el rol del Claro, del no pensamos psicólogo. que las sensaciones que estamos teniendo puede ser, ¿sabes? Por Que sea tema tan duro, ¿no? que pueda ser Claro. por tema emocional. Ajá. Entonces Claro. al principio te piensas pues que puede ser, yo qué sé, cualquier movida, una embolia, un ataque al corazón o cualquier historia. Y cuando llegas al médico, yo creo que esto, creo que le puede haber pasado a muchas personas, que cuando te dicen que es emocional, se te pasa un poco el miedo. Porque como es una cosa que no es tan física, sino que es mental, parece que se le da menos importancia. Por eso creo que además es una de las cosas por las que hay tan pocos psicólogos en seguridad social. Porque es una cosa que al fin y al cabo, a una persona que tenga no se ve, ¿no? algún problema emocional, no significa que, es decir, tú a una persona que se ha roto una pierna le ves todos los días cojeando hasta que tiene una mejora. A una persona que tiene un problema emocional no le ves todos los días sumido en la mierda. Pero igual se le nota. tiene etapas buenas y etapas malas. Eso sí. Entonces es un poco como montaña rusa. Entonces sí es verdad que con lo que ha dicho Alba, el primer paso de ir a un médico de cabecera, de ahí simplemente eso puede cambiar su manera de decir, bueno, pues si ya sé que es eso, no voy al psicólogo hasta que tiene una recaída o ve que es más repetitivo o algo. Sí, Yo claro. creo que ahí hay un paso... Pero al final lo que hay que hacer, o sea, al final tú vas al médico de cabecera, porque un psicólogo, digámoslo claro, ahora mismo por la No es privada es caro, accesible, o sea, no claro. es accesible, no es para todas las personas, ¿no? No todo el mundo se puede dejar a lo mejor 200, 300 euros al mes en la privada. Entonces, en la pública es así, tú tienes que ir primero al médico de cabecera y después que el médico de cabecera te derive a salud mental. Y el ¿no? tiempo Pero de sin espera que pasar tiene. por el médico de cabecera no puedes derivarte no puedes ir a salud mental, es así. Claro. Entonces lo más normal ahora es un ataque de pánico, un ataque de ansiedad porque ya has petado de alguna manera, vas a tu médico de cabecera, puede ser que te derive algunos fármacos, ¿no? Algunos psicofármacos y bueno, pues como decís, una lista de Yo- espera bastante grande, por desgracia, aquí en España, para que te den la primera cita. ¿Qué es lo que pasa? A mí me vienen muchos pacientes que al final deciden apuntarse a la privada justo por eso, ¿no? Porque al final entre sesión y sesión pues le dan a lo mejor para un mes, para 2 meses, para la siguiente sesión y ahí no haces nada, ¿no? Y después muchas de las sesiones pues son, con la mayoría, de media hora. Tengo compañeras y compañeros trabajando en sanidad pública y se quejan mucho de eso, ¿no? De que las intervenciones se hacen mucho más difíciles porque son de media hora. Entonces, hay un problema aquí de base que a nivel nacional tenemos que cambiar y que eso empezamos por lo básico, que es romper el tabú, ¿no? De hablar de psicología, de hablar de problemas psicológicos y normalizarlo porque forma parte de la vida, ¿no? De hecho, ya ponerle la palabra delante, problema, es un poco ya estigmatizar, ¿no? Al final todo el mundo vivimos con ansiedad, todo el mundo vivimos con etapas de más tristeza, etapas más depresivas, etapas de más estrés laboral
y pasamos por ahí. Y quien no pase, no lo sé, pero es muy raro que no pase, ¿no? Que Claro, no lo es un cuente. poco que se normaliza esto de, es que la vida es así. O sea, así es la vida. Y es como, o sea, parece, porque yo pienso a veces, joder, ¿de dónde viene como esta vergüenza, ¿no? Ir al psicólogo. O sea, a ti no te da vergüenza estar constipado o ir al médico. También te podrían decir, es que es una tontería, ese constipado se te va a ir solo, ¿no? Bueno, hoy en día igual. Sí, viene alguno que se calla, Da miedo y vergüenza, también. Bueno, pero yo Hoy creo está que ahí- todos- Pero quiero decir, ¿qué es lo que, o sea, qué es lo que te produce vergüenza de reconocer al psicólogo? Es como asumir una debilidad, ¿no? Sí, yo creo que Al viene final. también otra vez volviendo a nuestra cultura y nuestro contexto, ¿no? En el que crecemos. Si al final contextualizamos, sí que nos ayudan o sí que nos hacen ver pues, que es importante ir al médico, hacerte tus revisiones, sacarte sangre, ver cómo estás a nivel físico, ¿no? Y en el médico, o sea, en el trabajo hay revisiones, ¿no? Médicas para, pues al año, anuales, para ver tu salud física. Incluso te diría más, en la educación hay una asignatura que es educación física, Sí, ¿no? exactamente. O sea, Sí. Eso es. te repiten toda la vida que tienes que trabajar tu estado físico Eso y es. tu condición física. ¿Qué pasa? Que, de nuevo, contextualizando, desde que casi que nacemos, nos están diciendo constantemente que no hay que llorar, que no hay que estar triste, que no te tienes que preocupar, que no te estreses, que no tengas ansiedad con el examen, que lo vas a hacer bien, que estés tranquilo. Son mensajes constantemente dirigidos a ocultar tus emociones, no a expresarlas. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando uno tiene que dar ese primer paso de ir al psicólogo, es decir, ostras, le tengo que mostrar a un chico, a una chica que no conozco de nada, mis emociones, y se las tengo que poner delante. Y le Unas tengo que decir lo que me inseguridades. preocupa, ¿no? Y Cuando mis ni inseguridades. Eso siquiera, a lo cuesta mejor, muchísimo. Ni siquiera a lo mejor nunca te has enfrentado a preguntarte a ti mismo cómo estás. O sea, porque yo, por ejemplo, lo que veo es mucha gente que yo pienso, joder, le ayudaría un montón ir al psicólogo, pero es que esa misma persona ya se encarga de tener un ruido mental constante para no quedarse a solas con sus pensamientos, por así decirlo. Pero Sí. también es que seamos sinceros, si a ti te viene un amigo, además un amigo que tú quieres, que le consideras de confianza y te dice seriamente, él sabe el problema que tienes y tú sabes que él lo sabe, y te dice, muy serio, tienes que ir al psicólogo, yo creo que eso duele a esa persona, por lo que estamos hablando, de los estigmas, de... Es un ataque, sí, se considera un Sí, ataque. se considera- Hay que tener mucho sí, cuidado yo creo que para sí. decirle a una persona, oye, yo creo que tienes que ir al psicólogo porque parece que le estás tachando de loco. o Llegará loca. el día y tiene Porque pinta esto- que con todo esto no sea así, pero... Esto es importante, ¿no? Porque si yo digo la palabra o esta frase, ¿no? Ir al psicólogo, ¿qué es lo primero que os viene? A mí ahora, es que claro, es que cuando has Normalmente ido es al que ha tenido un psicólogo, trauma o tiene Sí, problemas. sí, Claro, te viene trauma, te viene la palabra problema, ¿qué más palabras os viene? Sí, que no hay un equilibrio. Que No hay desequilibrio, trauma, problema. Sí, que esa persona realmente está muy jodida además. No te digo jodida, no te digo... Claro, no Sí, es. es como, Claro. es como que No tienes es tan que... hecho del trabajo, bueno, Sí, sí, pobrecillo, está en la mierda. O sea, en la Claro, mierda. es Y como está- que tienes que haber tocado un fondo Sí. para dar ese paso. Porque, esta es otra pregunta que yo quería sacar, la gente no va al psicólogo para prevenir cómo gestionar un problema, va después de que le ocurre el problema. Ah, bueno, pero eso es En una cosa, general. es una cuestión del ser humano, entiendo. O sea, Claro, el ser pero humano por eso- siempre pero- busca una solución cuando ya ha pasado por el problema. Claro, normalmente. pero No, pero- justo también por lo que estamos diciendo, al final nos enseñan a derivar estas cosas, ¿no? O sea, escuchamos ir al psicólogo y de repente derivamos automáticamente trauma por problema, desequilibrio, y lo primero que te sale es, no, yo no estoy traumatizado, ni tengo ningún desequilibrio mental, y yo estoy bien. Es lo primero que sale. ¿Pero por qué? No porque seamos así, ni porque mágicamente pues pasa esto, sino porque al final crecemos en este contexto donde la psicología, donde la salud mental ha sido un tabú, y ha sido así, y es un tabú. Entonces, si te vas tiempo más atrás, ¿no? En los años 80, en los años 70, incluso en los 60, pues empezábamos con todas estas cosas, ¿no? De decir, de ir al psicólogo, es que estás loco, es que tienes un problema, es que te van a internar. Ahora está cambiando, ¿no? Pero aún así, si hurgamos en nuestras personas mayores, nos lo dicen, ¿no? Uy, tú tratas con locos, o uy, ¿cómo te dedicas tú a eso si que eso no existe, ¿no? Y ya Incluso- sabemos todo que la psicología es una ciencia, ¿no? Una ciencia que estudia el comportamiento humano. Incluso rompiendo tabúes, porque yo he llegado a escucharlo.
es que ha ido al psicólogo porque ha roto con su pareja. Joder, madre mía, es que no superar eso. Hostias, pues igual esa persona no puede superar porque tú no sabes esa persona cómo estaba unida emocionalmente a esa otra. Claro, Y aunque a ti ese problema te parezca una tontería, para esa otra persona es un mundo. Pero ahí está el tema de los tabúes. Es que ¿cómo voy a decir yo que voy a un psicólogo porque he roto con mi pareja? Igual si voy porque he estado a punto de... Porque se he me ha perdido el muerto media trabajo, se me ha familia. muerto, eso es. Parece- Claro, te tiene que haber pasado algo muy gordo, terrible. eso es. Dentro de la Para- escala de Richter de problemas, Sí, digamos, sí. de problemas de la sociedad, hay una Sí. escala donde Claro, todos hay- posicionamos esa serie de cosas y se mide. Bueno, esto tampoco es... Claro, claro. Por esto sí, claro, tienes todo mi apoyo. ¿Sabes? Por otros es como, tío, ¿qué haces yendo ahí gastándote 60 euros la sesión? Y Que claro. tampoco es para tanto, eso sí que es muy común. Y que al fin y al cabo piensa que son problemas, a ver, que se me entienda, ¿vale? Son problemas del primer mundo. Puede tú dirle a un niño de cualquier país de África, de Nigeria o algo, que es que es necesario ir al psicólogo. No, pero imagínate que trabajas en psicólogos, que no lo sé, me corriges. ¿Trabajan? ¿Van psicólogos voluntarios a trabajar allí? Sí, claro. Sí, sí. Y trabajan con los niños. Es que igual si te enseñan desde pequeñito a trabajar con tus emociones, hostias, ya vas aprendiendo herramientas que luego, aunque estés en el tercer mundo, que te van a servir. Hombre, ¿no? es que el gestionar cómo aceptar tu vida, lo que te venga, o sea, es que eso lo tiene que aceptar cualquier persona en el mundo, da igual en el primero o en el segundo o en el tercero, ¿sabes? O sea, evidentemente tu primer Obviamente, problema es claro. no hay comida. No, Eso está claro. Claro. A lo que me refiero, claro, a lo que me refiero que al fin y al cabo, aquí en Europa en este caso, ¿sabes? Lo tenemos ahora como diciendo, ¿cómo vamos a ir nosotros al psicólogo con todo lo que está pasando en el resto del mundo? Sí. Claro, pero eso es un tema que yo quería sacar aquí Es hoy, a lo que yo ¿no? me refería. Que es, Ya, sí, sí. que es un poco también lo que ha dicho Manu, de... Joder, ¿cómo le vas a decir a un amigo tal que es que vas al psicólogo porque has roto con tu pareja tal? O sea, está a la orden del día invalidar las emociones de los demás. O sea, y esto Totalmente. me parece como de primero de gestión emocional. O sea, parece que cuando tú le dices a alguien que quieres ir al psicólogo o que estás yendo al psicólogo, esa persona lo primero que hace es juzgar si tiene sentido que tú estés yendo al psicólogo o no, a ver si tu problema es lo suficientemente importante como para ir al psicólogo o no. O sea, y es que esto a mí me ha pasado y lo he visto en otras personas y es como, pero bueno, o sea, Sí, y te ha pasado mucho eso. a mí, o sea, yo cuando, porque bueno, no sé si luego vamos a hablar de esto ya a nivel de experiencias personales, pero yo cuando decidí empezar a ir a terapia, lo primero que me dijeron en mi casa fue, bueno, a ver, que a lo mejor tú crees que tienes un problema y no tienes ningún problema, y es algo que se puede hablar aquí tranquilamente, y es como, bueno, es que ya decidiré yo lo que me está generando malestar y me supone suficientemente problema, o a lo mejor no tengo ahora un problema gordísimo, pero veo que como siga alargándolo va a suponer un problema muy gordo en mi vida y no quiero acumularlo, ¿sabes? Entonces es como este tema de invalidar emociones, me parece que lo hacemos, o sea, que está súper, súper normalizado. Y entre amigos, ¿eh? También, o sea, que casi cuando hay confianza, que conoces la vida de otra persona, lo haces como con más normalidad, es decir, va, tío, pero si no te pasa nada, va, tío, estate bien, si no estés así, si no es para tanto. Hombre, también si no porque es tal. algo muy personal, volvemos a lo mismo. O sea, y que yo puedo entenderlo. O sea, lo que para ti puede, lo que hablábamos, lo que para ti puede ser un problema, para mí, personalmente, gestionándolo desde mi punto, no es un problema. O sea, por ejemplo, para lo que una ruptura para una persona es un problema porque no sabe cómo gestionarlo, en este caso me pongo a mí como ejemplo, que podría ser cualquier otra persona. Para mí no es un problema, porque sí sé cómo gestionarlo, porque yo ya he tenido rupturas, las he gestionado Claro, pero- y no me he sentido así. Entonces, claro, tú me lo cuentas a mí, yo me baso en mi experiencia personal y digo, tampoco es para tanto. Claro, pero Porque es, yo es sí, justo o sea, eso. Yo sí, yo estoy de acuerdo con o lo sí que... tengo esa sensación, que lo mismo incluso yo creo que lo he gestionado bien y no lo he gestionado bien, Yo estoy- pero como tengo esa sensación, no le doy el valor que para ti lo tiene. Yo estoy de acuerdo con lo que comentáis de que tendemos a invalidar muchísimo, ¿no? Pues lo que decía antes, ¿no? De no estés triste, no te preocupes, venga, que esto no es nada, que esto se te pasa con el tiempo, seguro el tiempo lo cura todo, ¿no? Esta típica frase. Pero es verdad que un poco llevándote ahí la contraria, Alba, en el sentido de que yo creo que decir voy al psicólogo, como que al final derivamos cosas negativas y que van a reaccionar los demás de manera negativa ante el hecho de ir al psicólogo, pero bajo mi experiencia, cuando lo cuentas o cuando te lo cuentan,
es como que cada vez se ven de manera más natural, ¿no? Sobre todo entre las personas así que sí, somos más claro. jóvenes y demás, ¿no? Como que dice, veo psicólogo, ah, qué guay, qué bien, y qué tal con él, ¿no? Pues me puedes pasar el número para yo dárselo a otro amigo, tal. Como que al final, cuando tú lo verbalizas, cuando tú lo cuentas, sorprendentemente te sorprendes a ti mismo porque dices, ostras, que es natural, que la otra Sí. persona se lo ha tomado como algo normal, ¿no? Pero en tu cabeza está como que no, porque Sí, ya el incluso te psicólogo pide- es, pues lo que hemos dicho antes, ¿no? Es un trauma, es desequilibrio, es pues ciertas palabras que se te vienen Sí, en un pero yo primer creo que momento, ahí ¿no? depende mucho de la generación a la que lo cuentes esto. Sí. Porque justo lo que acabas de decir, si lo cuentas a tus amigos tal y eso, y a lo mejor las respuestas son un... Ah, pues qué bien, en plan, como, qué guay que, oye, has encontrado un problema y estás trabajando en ello. Me alegro por ti, genial. Pero según la generación, lo que estábamos diciendo antes, que parece que dices, estoy yendo al psicólogo y automáticamente es como, uff, está muy mal para haber tomado esa decisión. Porque para haber tomado esa decisión Claro. de ir al psicólogo es porque tienes que estar fatal. Pero por eso hay, pues a mí me gusta mucho utilizar siempre esta palabra, ¿no? De contextualizar todo. Si nos vamos a la generación más mayores, de 70, 80 años, es lo que decía antes, en los años 80, los años 90, la psicología era más tabú todavía, en el sentido de que se consideraba ir al psicólogo es que estás loco. Ir al psicólogo es algo psiquiátrico. De hecho, hay una asignatura que no sé en qué año era más o menos, pero cuando empezó la psicología a estudiarse aquí en España, había una asignatura que se llamaba su normalidad 1 y su normalidad 2. Y la normalidad 1 y la normalidad 2. O sea, esto ha ido evolucionando. Parece Pero alucinante. antes, Hostia, claro, antes Qué las flipas, ¿eh? Flipa, ¿eh? sí, y se llamaba a muchos ¿Qué tal chicos, hoy ¿no? en su Con normalidad? algún tipo de discapacidad, algún tipo de problema, pues personas discapacitadas, o se llamaba personas subnormales. También hay que decir que muchas veces que eso también... bueno, creo que esto de la lengua ya a lo mejor lo hemos podido hablar mucho, que cuando una lengua es una lengua viva, es decir, que sigue hablando y sigue cambiando y todo, en el momento a lo mejor en el que se sacó la palabra subnormal, no era para hacer daño a esa persona, sino como para referirse, y al final lo que se hizo es una malversación de esa palabra que al final el mismo... La misma sociedad lo que ha hecho es repudiarla porque genera un efecto negativo. Claro, pero porque ese Sí, momento pero era normal, pero o sea... tú en el momento en el que estás cogiendo una palabra, la palabra normal, y le estás metiendo el prefijo sub Sí, debajo, pero- algo Que quieres está por- decir. que está por debajo de Sí, lo normal. claro, Claro, pero claro. se tiene que entender muchas veces en el contexto del año. En el que ese se habla momento y que todo. era normal. así, Sí, ese- sí, en ese momento... seguramente claro. subnormal era la palabra mejor aceptada y como Eso es. mejor se podía decir de todas. Por eso. Minusválido. Por eso, Si ayuda... tú realmente te pones a analizar lo que Claro. significa minusválido, es Significa que vale vale. menos. Sí, de Claro. hecho es que Que no vale menos está... que tú. O sea, un minusválido es que una persona que vale menos que tú. Por y eso... de hecho es que la palabra que se tiene que usar, ¿no? Es discapacitado, porque creo que las otras... Sí, en diversidad plan- funcional, pero Sí, discapacidad... pero que sí. creo que incluso que a nivel, por ejemplo, las señales de tráfico y tal, que no está bien empleado minusválido. Sí, bueno, son Algo connotaciones así, o sea, una vez que que contó a mi alguien le hermana- puede provocar No, ahí eso- efectos más negativos o que se lo Solo tome si te basas peor. en lo que significa, ¿no? Claro. Sí, pero yo me refería a Claro. eso, ¿no? A que contextualicemos, porque al final venimos de considerar que las personas que iban al psicólogo eran de personas que estaban internadas, que eran personas que estaban en algún psiquiátrico y que estaban locas. O sea, y de eso hace relativamente bien poco, en los años 50 y 60. O que un psicólogo con las únicas personas que trataba, al fin y al cabo, eran con pacientes que estaban locos Claro. o asesinos maleantes, cualquier persona que hubiese cometido crímenes o cualquier tipo de desorden muy tocho. Por eso, y eso a día de hoy sigue estando, o sea, sigue estando vigente porque desde que se empezó a asociar esto así, desde Freud también, ¿no? Como hemos tendido siempre a psicopatologizar todo, ¿no? Cualquier problema de la vida cotidiana hemos tendido a patologizarlo, a sacarle aquí algún componente orgánico y tratarlo como enfermedad mental y como algo de locura, algo que está mal en el cerebro y que por eso estás ahí a lo mejor con algún trastorno de ansiedad. Y bueno, pues ahí también hay fines, ¿no? Ahí ya me mojo mucho también, pero hay fines pues políticos y fines también económicos, ¿no? A la industria farmacéutica le interesa y bueno, si veis los manuales estadísticos de trastornos mentales han aumentado el número de trastornos. Ahora mismo estamos, no sé exactamente en cuánto, pero si echáis un vistazo desde los primeros manuales ahora, hay un montón de trastornos que se han ido ahí pues uniendo a ese manual. En lugar de ir quitando y dejar ahí solo unos cuantos, ¿no? Cada vez se ha ido inventando más trastornos. Y digo inventar por eso, ¿no? Porque Sí, pues bajo mi crear la perspectiva, etiqueta al creas final. etiquetas porque interesa. Y cuanto más Claro. etiquetas crees, más psicofármacos se
se puede consumir y se puede comercializar. Entonces ahí bueno, Un negocio. sí, hay ahí una industria importante, ¿no? Y un comercio que hay que tener en cuenta y que de alguna manera conviene, ¿no? A mucha gente psicopatologizar las cosas. Bueno, y siguiendo retomando el tema de dar el paso de ir a terapia, ¿no? Un poco más así a nivel práctico, hay corrientes de psicología, ¿no? Y tú cuando vas a buscar un psicólogo, una psicóloga, tienes que saber cómo de qué corriente es porque así va a trabajar contigo los problemas. Entonces, explícanos un poco qué tipos de corrientes hay. Bueno, pues la primera de todas, que es la que se empezó bueno, al final todos venimos de ahí, ¿no? Empezamos con Freud, que es la psicoanalítica, que es cuando la psicología empezó ahí, por así decirlo, a emerger, o fue el boom, ¿no? De decir, oye, estoy con un psicólogo en consulta, con el diván, lo típico, la típica estigmatización, ¿no? Que hay ahora del psicólogo, ¿no? Cuando vas al psicólogo tienes en la mente, o muchas personas tienen en la mente que se va a encontrar a alguien sentado que te está dando ahí la espalda porque tú estás sentado detrás en un diván. Y así se empezó, ¿no? Con Freud era así. Entonces está esa corriente psicoanalítica. Después está la psicología, bueno, la psicología o la corriente conductual, ¿no? De Skinner, del conductismo radical y el conductismo ahí metodológico, ¿no? De otros autores, de otros científicos. Y a raíz de ahí seguimos evolucionando en terapia de conducta hasta la terapia cognitivo-conductual. Espera, una cosa, que antes de que sigas con esto, por decir las diferencias de cada una, o al menos lo que yo tengo entendido, la cognitivo-conductual, ¿no? O sea, ¿cómo es esta de una se basa como en eso, justo el cambio de conducta, otras se basan como en intentar entender de cuándo te viene de pequeño eso o algo así? Bueno, yo creo que al final, bajo mi perspectiva, un psicólogo tiene que ser un modificador de conducta. Eso es así. O sea, si hay algún psicólogo que diga que no es modificador de conducta, que os suenen las alarmas, ¿no? Y aquí hago una crítica, por ejemplo, al psicoanálisis. Psicoanálisis no es ninguna ciencia, no es ninguna ciencia. El psicoanálisis considera que tienes algo inconsciente que tienes que hacer consciente y que cuando lo hagas consciente, como que si tu problema ya se disuelve, ¿vale? Aquí muchos colegas seguramente me tiren de las orejas porque son psicoanalistas, totalmente respetable, algo que respeto, pero yo no lo comparto, o por lo menos no entiendo que el psicoanálisis vaya en dirección a modificar la conducta de alguien. Claro, o sea, por ejemplo, que no sé si me estoy equivocando, pero si yo soy cleptómano, o sea, yo darme cuenta de que soy cleptómano va, según lo que indica esta gente, es que yo ya voy a dejar de ser cleptómano. O sea, yo voy a ir a una tienda y no voy a robar porque yo ya soy consciente de que soy cleptómano. No, pero yo entiendo que seguirás robando porque eso lo haces por algo. No claro. Porque tú seas consciente o no consciente. Entiendo Claro. que cuando estás metiéndote No, pero es más, el tarro en el bolso, eres consciente de que estás metiendo un tarro en el bolso. O sea, Un tarro. Eso es lo que robaría ¿Quién coño roba un tarro? sí, eso es lo que robaría. Ya sabes. hay gente que roba videojuegos. Natal en Cristina. Carrefour. Ya, No, pero supuestamente pone en marcha mecanismos inconscientes de lo que tú no te das cuenta, que en terapia, con el psicoanálisis, los hace conscientes, ¿no? No soy experto en psicoanálisis, yo es lo único que vi ahí en ¿Es algo la que carrera odias? y tal. Digamos. No es que lo odie, ¿eh? No es que lo odie porque al final, de nuevo, contextualizamos y es lo que había en ese momento, ¿no? Pero realmente lo que Freud hacía no era ninguna ciencia porque de hecho no está demostrado. Hay evidencia científica de psicoanalistas, ¿no? que van a favor, ¿no? de esta corriente, pero no hay una base científica consolidada que diga que el psicoanálisis es una ciencia, ¿no? Porque si tú intervienes a través de esta corriente, hay unos efectos que van en la dirección a lo esperado en las personas, ¿no? O a los cambios esperados en ciertos tipos de pacientes. No lo hay. Entonces, un psicólogo es un modificador de conducta. Es eso. Y eso es lo que hay que tener claro desde que estudias psicología, desde que empiezas a estudiar y a entender qué es la psicología. Después está la corriente cognitivo-conductual, que ahí ya sí que tienes en cuenta, ¿no? Pues estos cambios de conductas, y se empezó a tener muy en cuenta también, después del conductismo, los pensamientos, ¿no? Vino la corriente cognitiva, la terapia cognitiva como tal, entender la mente, ¿no? Como la metáfora de un ordenador, ¿no? Como que procesamos información, y se empezó a dar mucha importancia a los pensamientos que uno tenía
como el principal causante de muchos de los problemas, ¿no? Y de que tú lleves a cabo ciertas conductas o no. Y bueno, dentro de esta corriente hay otras muchísimas más, ¿vale? Pero bueno, ahora ya están también desde los años 90 lo que son las terapias contextuales, dentro de la que está, por ejemplo, la más conocida es la terapia de aceptación y compromiso, que se podría englobar dentro de las terapias cognitivo-conductual, ¿vale? Porque también, bueno, tiene muy en cuenta la modificación de conductas, el análisis funcional, ¿no? De la persona, que tienes que, luego si quieres podemos hablar de eso, pero para no entrar en detalles muy técnicos. Y tiene en cuenta también el componente cognitivo, ¿no? El componente a nivel de pensamientos y emocional. Entonces Sí, esas son pero las en tres general- ramas ahí más conocidas. Después en general pues, está la rama humanista también, que es una rama ahí que cobra mucho sentido, que muchos profesionales la utilizan. Pero bueno, siempre está bien, y se nota que tú sí que has ido a terapia, porque siempre está bien preguntar, ¿no? Bajo qué corriente se mueve ese psicólogo o esa psicóloga. Claro, al final es que tú te vas a poner en manos de... Es como si vas al médico y te dice, no, yo es que me baso en la medicina o me baso en la homeopatía. Coño, tú tendrás que saber Claro. el médico Pero- en qué se basa y en qué va a basar el tratamiento barra proceso Pero barra tú has- conducta. Pero tú esto, bueno, es que ni siquiera con el médico. Si tú estás muy interesado o interesada en estos temas, igual sabes lo que le quieres preguntar al psicólogo o la psicóloga, pero tú de verdad te acercas a esa persona que te va a tratar y eres capaz de preguntarle, ¿tú en qué corriente te basas? No, yo no le... A ver, lo primero no le pregunto tan así porque... ¿Pero tú de quién No, pero eres? mira, aquí... Claro. Pero yo Freud es cuando... una estafa. Pero yo cuando... Fíjate, y esto es curioso Pues porque si yo llego y esto... tiene una foto de Freud en la mesilla, me doy la vuelta. La escupo. No, pero es verdad lo que Claro, dice, Esto ¿eh? fíjate, en la sanidad pública nunca me he planteado buscar información sobre el médico o la doctora que me va a atender. Nunca. Pero en cambio, en lo que he pagado por privado, De hecho, por eso la me he gente... asegurado y he estado mirando a ver cómo trabaja esa persona y hoy en día que encima con las redes sociales pues te ayuda también a acercarte a profesionales y ver cómo trabajan, qué técnicas, llamemos, usan o cómo... O sea, y yo eso, vamos, lo miro antes de ponerme en manos de un profesional. Y claro, y aquí va la cosa, ¿no? De cómo... O sea, tú imagínate que dices, vale, he aceptado ya, tengo que ir al psicólogo, quiero ir a un psicólogo. ¿Por dónde empiezas? Porque es que a mí lo que más complicado me pareció de empezar a ir a terapia es encontrar con quién, o sea, cómo empiezas a ir al psicólogo. Porque yo la pregunta era, ¿y si voy y yo qué sé, y no encajas con esa persona? Porque me parece que tienes que encajar con la persona para hacer terapia. Entonces, ¿cómo, no sé, cómo enfrentas tú eso a lo mejor con las primeras sesiones de los pacientes o qué te encuentras? Claro, por eso es muy importante cuando vas a terapia, lo primero es elegir bien, ¿no? El profesional al que vas, pero como dice Manu, obviamente, por mucho que te explique, que te diga, oye, hay estas corrientes, como he dicho yo, que a lo mejor me he ido de tecnicismo, pues no entendéis nada, y es normal, ¿no? Porque es lo más normal. Pero sí que es verdad que la primera sesión, por ejemplo, está para eso, ¿no? Para explicar o conocer al psicólogo, para que le preguntes, para que el psicólogo también te cuente su experiencia, su formación, cuánto años lleva dedicándose a lo que se dedica y bueno, dedicar un espacio también para responder a preguntas de este tipo, ¿no? De que Sí, tenga en el plan de, paciente. ¿qué vamos a hacer? Porque Claro. luego esa es otra. Que, vamos, no sé el resto de la gente, pero yo la primera sesión era como, voy y qué digo. O sea, ¿qué tengo que hacer? ¿No? Y encima, yo que soy una persona muy loca de prepararme cosas, era como, ¿y yo qué me preparo? No tienes que prepararte nada, ¿sabes? Es tu vida, vas a tener que hablar de ello. Pero... Claro, por eso en la primera sesión se hace siempre lo que se llama el enmarque terapéutico, ¿no? Se te dice, pues mira, las primeras sesiones, las 2, 3 primeras sesiones van a ser sesiones de evaluación, de conocernos, la primera un poco también de que nos conozcamos mutuamente, y entonces las 3 primeras sesiones van a ser eso, de preguntas, de intentar indagar juntos en dónde está el problema, y bueno, en preguntarte, ¿no? Por el motivo por el que vienes, ¿no? A terapia. Una vez que se detecta el problema en las primeras sesiones, se hace la devolución del problema, ¿no? Se le explica al paciente el por qué le pasa lo que le pasa y se da una alternativa terapéutica, ¿no? Se plantea unos objetivos
hacia dónde se van a dirigir y cómo se van a intervenir o cuáles son los objetivos que se plantean en terapia. Después viene la fase, que es la fase de intervención terapéutica, donde al final con diferentes herramientas, con diferentes técnicas, en sesión y fuera de sesión, pues se van a ir perfilando o intentando solucionar algunos de los problemas que va teniendo el paciente, ¿no? O el cliente que acude a terapia. Y después está la fase ya de seguimiento, ¿no? Que la fase de seguimiento, pues a lo mejor ya ir espaciando las sesiones a 15 días, un mes, 3 meses, cada 6 meses, para comprobar o prevenir las recaídas, ¿no? Prevenir las recaídas o comprobar que se está manteniendo las mejorías a lo largo del tiempo, ¿no? Y que no está habiendo ninguna recaída de la persona. Y en caso de haberla, pues intervenir ante ella, ¿no? Entonces, esas son un poco las fases. Yo creo que cualquier psicólogo, en la primera sesión, es importante que lo explique, ¿no? Como tal, las primeras sesiones van a ser de evaluar, van a ser sesiones un poco a lo mejor muy pesadas, en las que te vayas a lo mejor un poco más agotado, más saturado por todas las preguntas que pueda hacerte, pero es necesario esta primera pregunta porque me tengo que poner ahí en tu piel, ¿no? Lo máximo que pueda. Y a mí me gusta siempre también, por ejemplo, introducirlo de esta manera, ¿no? Es ir a terapia es como un ayúdame a ayudarte, ¿no? Es un ayúdame a contarme, tú cuéntame, y yo también, cuanto más me cuente y cuanto más colabore, yo más te puedo ayudar. Entonces es algo conjunto, ¿no? No es, y como decía Alba antes, la conexión o la relación que tengas con el terapeuta, para mí, y bueno, y la literatura científica lo dice también, es casi el 70, el 80% de la eficacia de la terapia. Hay que conectar con la persona y la relación terapéutica que se tenga es súper importante, Claro. es vital. Claro, igual, Eso es igual que tú importante. tienes amigos a los que les contarías de todo y amigos con los que no, tú no vas a conectar igual. Eso lo veo mega importante, la relación entre terapeuta y paciente, porque claro, empecemos por lo que ya has comentado con el tema del dinero, que tú ya sabes que es una pasta, pero consigues abrirte. Hay un claro ejemplo que a mí me sorprendió leyéndome el libro de Ángel Martín, Por si las voces vuelven, y él acude al psicólogo y tiene una muy mala experiencia porque cuando se abre, suelta todas sus entrañas o lo que él considera en ese momento que suelta, y el psicólogo, desde el punto de vista de Ángel Martín, le dice, vale, por hoy ya hemos acabado, son 60 euros. No dice el precio, estoy diciendo un precio al azar, ¿vale? De hecho en el libro no lo marca. Claro, el pensamiento de Ángel, como le puede pasar a mucha gente, es, joder macho, he vaciado con lo que eso me ha costado dar todos estos pasos, llegar a un psicólogo, me vacío, y lo siguiente es, vale, lo vemos en la siguiente... Sí, págame. que es un rechazo al Claro. instante. Sí, además al fin y como al que cabo. estaba mirando mucho el reloj, ¿no? El psicólogo o algo así también, como que esperaba la hora ya para... Como que no hacía Bueno, mucho caso, no se sintió no sé escuchado, si- ¿no? Por lo que No se dice. sintió escuchado. Ha Y habido cuando algo, consiga abrirse... ha habido algo, Cristian, que has dicho que me ha gustado, me ha parecido interesante. Cuando has dicho lo de que es importante lo de hacer preguntas porque te acabas metiendo en la piel o intentas meterte más en la piel de tus pacientes, hay un concepto que he estado leyendo un poquito que me ha parecido curioso. Sorprende. No ríais. No, me encanta Que, porque que jamón... vamos con miedo. Jamón la- A ver, normal, y nuestros oyentes, ¿Qué está pasando aquí? si han llegado al programa de hoy escuchando episodios anteriores, saben que Jamón es el antipsicólogo de Para Cerrado nada. Bar. Claro. Los De la estáis- Es el anti lo que sea. o sea, estáis anti- todos Sí, súper todos. equivocados. Sí, sí, anti-nepalí. Sí, es el anti. Que no es que sea racista, sino que él no termina Simplemente- claro, de Simplemente odia. No odia a los nepalíes como tal, como pueblo. No, No comprende por qué te cobran por subirte las maletas al Everest. No, O sea, no, cuando no, ellos sí. deberían hacerlo No, no, sí. porque es su vida. Cuando los nepalíes hagan un trabajo de empatizar conmigo previamente, lo intentaré hacer yo con ellos. Hasta entonces, sigo con las Cuando preguntas. vengan a buscarte aquí, ¿no? Y te lleven las cosas al curro, ellos porque sí, en Eso plan, es. jamón, vengo a por tu He mochila. estado leyendo inteligencia emocional. Y me ha parecido curioso lo que he leído, porque al parecer dicen que es una buena conducta y digamos una cosa que suelen tener unos de los mejores psicólogos, ¿sabes? Suelen tener, ¿sabes? Esta iniciativa, lo de inteligencia emocional, que es, digamos, la manera de recibir la información que te está dando la otra persona, estudiarla, comprenderla y meterte en su propia
en su propia carne, pero que luego esto de inteligencia emocional suele ¿Es acarrear inteligencia muchos... emocional o empatía? Eso, Pues, es una especie de empatía, claro. ¿sabes? Pero digamos Es un que- componente de la Eso es, inteligencia que emocional. viniendo de un profesional, ¿sabes? Pues Pero lo conozco entiendo yo como la que jerga de inteligencia diferencia, emocional. O sea, la empatía es lo que has dicho y por lo menos yo como entiendo inteligencia emocional, no es que yo aparte de comprenderte es cómo me expreso hacia ti. Yo es que lo entiendo como Teniendo en algo cuenta bastante más amplio. lo que yo voy a decir, cómo te puede sentar a ti. No, o sea, no que yo me ponga en tu lugar de, No. pues sí, ¿verdad? Hammond en esto tiene. yo lo que porque quiero él lo ve entender- así, sino cuando yo te diga lo que yo pienso, es cómo te lo voy a expresar a ti, entendiendo cómo tú lo vas a recibir. Inteligencia emocional es Por ejemplo. entender o intentar entender las emociones de los otros y las propias tuyas, ¿no? Y cómo gestionar las emociones de los demás y tus propias emociones. Pero es un componente que podemos tener otro podcast para eso, porque al final es muy Claro, es que grande. me había parecido curioso porque había visto que el 80% de los psicólogos reconocen o han reconocido el haber estado o tener la necesidad de tener que ir a terapia por acabar en su trabajo, estar saturado, tener un murmullo en su cabeza, ¿sabes? Constante de que no deja de rumiarles. Entonces, claro, me parece pues eso, un arma de doble filo, el que para ser un buen psicólogo tengas que poder adentrarte en la mente de una persona, poder ponerte en su lugar, sabiendo que al fin y al cabo eso puede generar un desgaste emocional en tu propia persona. Claro, pero eso, fíjate, el No, ponerte en Hammond el lugar... abriendo otro melón gigante, desviando completamente el tema de conversación. Los psicólogos van al psicólogo. El ponerte en Sí, el pero lugar... Eso es importantísimo, ¿eh? Sí, y está bien que lo plantees. El ponerte en el lugar de otra persona es metafórico. Al final tú no te puedes poner en el lugar de otra persona al 100%. Tú intentas entender o evaluar o sacar apuntes y notas, ¿no? De la historia de la persona para tú poder intervenir con ella. Entonces tú te pones en sus zapatos para que te cuente la historia que ha vivido, para entender ahí el problema, contextualizarlo y poder intervenir lo más eficazmente posible a nivel individual con esa persona. ¿Qué es lo que pasa? Que igual que en cualquier tipo de trabajo, ten en cuenta que la psicología, el ser psicólogo sanitario, psicólogo clínico, es un trabajo individual, de estar siempre con la persona cara a cara, un trabajo que emocionalmente, como decíamos antes, es vocacional, pero también desgasta, pero como muchos trabajos que también desgastan, ¿no? A nivel emocional. Entonces, un psicólogo, aparte de ser psicólogo y entender los problemas o intentar trabajar junto a la persona con sus problemáticas, puede tener, y es totalmente natural y humano, puede tener sus propios problemas psicológicos y ir a terapia también, ¿no? De hecho, es incluso recomendable, ¿no? Y es una etapa que cualquier psicólogo, pues, es importante que pase, ¿no? De hecho, yo en mi caso, esta es la segunda vez que voy al psicólogo. O sea, es la segunda. Y no ha sido por el hecho de ser psicólogo. O sea, son por otros problemas y demás que son necesarios trabajar. Pero no por el hecho de ser psicoterapeuta, sino porque al final hay muchos estímulos del contexto, o muchas facetas vitales o cosas personales que no sabes gestionar y que necesitas ayuda para ello, ¿no? Eso Y es lo que- ¿qué es lo que pasa? Que esto juega con algo en contra, de que muchos de tus problemas psicológicos pueden verse reflejados en la propia terapia y que tú a lo mejor lo veas o que no te des ni cuenta, que eso es peor todavía, y que sea contraproducente en terapia. Entonces es importante que un psicoterapeuta esté trabajado a nivel psicológico, porque esas barreras que tú tienes a nivel individual no las puedes reflejar en terapia con el paciente. Que puede parecer que lo he dicho en plan como rollo falla, pero no, lo quería decir como que me parece muy bonito, en plan el que la gente que tenga miedo de ir al psicólogo o algo, es decir, ni los psicólogos están libres, aunque sean ellos los que enseñan a gestionar o a conducir las emociones, no están ellos tampoco libres de caer en esos propios pensamientos o en esos propios errores, vamos a cometerlos, ¿sabes? Así de muchas veces sumarse mochilas. Yo- O muchas veces esto es una cosa que cuando has dicho lo de que no te llegas a poner muchas veces que aunque te pongas en la piel de otra persona, al fin y al cabo no deja de no ser una cosa completamente real. Yo es que creo que muchas veces cuando tienes así problemas o has tenido episodios así, digamos que muchas veces no es un problema solo, sino que muchas veces te das cuenta de que han sido pequeñas... Acumulación de Eso es, te vas cosas. llenando una mochila de pequeñas cosas, ¿sabes? De las cuales te tenías que haber librado mucho tiempo, pero que vas arrastrando. Y muchas veces no es un solo problema, sino es una acumulación de mucho, hasta que al fin y al Pero, cabo, pues... y que también un psicólogo, como cualquier otra persona que no son robots,
tienen sus propios problemas personales, con sus familias, Hostia, con claro, sus a nivel- amigos. Haciendo un robot a mí me encantaría. A nivel laboral, a nivel académico, a nivel O sea, individual, que- a que nivel... ya no porque claro. te tragues la mierda, hablándolo así para que nos entiendan, hablando en plata, la mierda de esa persona, Claro. sino que encima tú tienes tus propias mierdas. Y tú a lo mejor estás trabajando con esa persona, pero por detrás, pues no llegas a fin de mes, por el motivo que sea, tu madre le pasa a X, la acaban de operar y está muy malita, Claro. Claro que etcétera. al final no hay un manual de instrucciones de, oye, mira, ¿te pasa esto? Gestiónalo así. No, No o es sea, programar. Claro. Entonces, al final, pues eso es. O sea, solo seguramente que a un problema de un psicólogo, otro psicólogo le dé otra perspectiva, ya ayudará. O sea, hay veces que necesitas simplemente coger perspectiva del problema desde una persona que lo puede ver de forma más objetiva a tu entorno. Y ya solo Claro. eso ayuda. Sí, Tan al final. sencillo como que Nadal tiene un entrenador. O sea, Nadal, considerado hoy mejor tenista de la historia del mundo, tiene un entrenador. O sea, ¿cómo no va a ir un psicólogo a un psicólogo? Claro. O sea, es que Nadal, si te pones a plantearlo, para ese hombre, ¿para qué quiere un entrenador? Si es que Claro, si no ese lo hombre ya- necesita. si ese hombre ya sabe pero que- necesita un entrenador, porque el entrenador desde fuera ve y dice, bueno, tú eres muy bueno Nadal, pero este revés, es que Claro. lo haces así. Lo que pasa es que hay muchos vas a mitos, hacerlo ¿no? En mucho el tema, mejor. y en otro podcast, si queréis, podemos hablar de los mitos de la psicología, porque hay muchísimos, ¿no? Y uno de los mitos es este, yo he escuchado 1000 veces, y cada día casi, y claro, tú como eres psicólogo, es que lo tendrías que gestionar bien, es que tú como tienes este problema siendo psicólogo, o tú que eres psicólogo, tú te puedes tratar a ti mismo. No, un médico no se puede operar a sí mismo tampoco. Un psicólogo tampoco se puede tratar a sí mismo, y un psicólogo fuera de consulta y fuera de terapia es otra persona, es una persona pues que tiene sus problemas laborales, de relación consigo mismo, laborales, los que sean, ¿no? Pero tiene problemas, entonces es totalmente natural y sano y producente, ¿no? Que un psicólogo vaya a terapia. Lo que pasa es que tiene eso ganado ya de el saber, necesito ir a terapia. Y saber Bueno, que, y dar el paso, ¿no? que tiene ¿O un no? beneficio hacer eso. O sea, que no es ir a perder el tiempo. Que es lo que yo Sí, creo bueno, que eso mucha, sí, eso está yo creo claro. que mucha gente le pasa eso, ¿no? Que tiene que ir al psicólogo como, eso es una pérdida de tiempo. Eso solo son para sacarte el dinero. Sí, vale, pero eso está claro, que un psicólogo sabe que no es a perder el tiempo, pero ¿tiene claro cuándo le está ocurriendo algo o tampoco? No, o sea, tampoco por lo que digo antes. O sea, yo hablo de mi experiencia personal, ¿no? Yo empecé terapia otra vez en febrero, últimos de enero, así. Y dar ese paso sigue costando. Por mucho que tú sepas que hay que darlo, por mucho que tú sepas que es importante, pero dar el salto es difícil, cuesta, ¿no? Al final, pues requiere un esfuerzo, requiere una energía, y la terapia no es nada fácil. Claro que esto es un tema, el tema este que estás hablando. Bueno, dos cosas. Una, el tema de que la terapia no es algo constante, sino que es al final como un poco montaña rusa, que puedes tener épocas de, pues de repente estar mejor y decir, bueno, pues ya no necesito ir a terapia y tal, y de repente entras en una etapa de tu vida en la que de repente vuelves a tener problemas, a lo mejor no son los mismos que la primera vez que fuiste a terapia, pero es como que necesitas ir a terapia otra vez. O sea, que no es algo que tienes un problema, se soluciona y aquí ya no vuelve a pasar nada. Y, No, y claro. tu cerebro se ha reprogramado para nunca volver a estar triste. O sea, no es así. No, para nada. O sea, al final, esto es importante tenerlo en cuenta. En terapia, por eso decía, ¿no? Que me gusta mucho siempre decirlo en las primeras sesiones, que es una terapia de ayúdame a ayudarte, ¿no? O sea, ir al psicólogo es comprometerte también con el psicólogo, formar un equipo juntos y remar en la misma dirección. Si el psicólogo te da unas pautas, te da una guía, porque no te aconseja, eso también es otro mito, ¿no? El psicólogo está para aconsejar, tampoco está simplemente para escuchar, sino que está para guiarte, para acompañarte y para juntos, ¿no? Encontrar ahí un camino. Pero obviamente, como dice Alba, hay altibajos y hay momentos en los que subes y de repente te estampas otra vez con la pared, ¿no? Pero bueno, cuando te caes, no te caes desde el mismo punto de partida, te Eso caes es desde verdad. donde te caes. Y entonces ya te levantas otra vez y vuelta a empezar y vuelta a acompañar a la persona y a que la persona pueda salir ahí de su problema. Pero es importante eso también, matizarlo y que quede claro hoy, ¿no? El hecho de ir al psicólogo no es No es hacer algo que se milagros. reprograme ahí en la cabeza, Claro. no es ningún milagro y no es que ya vayas a estar genial, que eso también muchas personas llegan a eso, ¿no? Llegan y la consulta o el motivo por el que vienen es
quiero que me quites la ansiedad. ¿Por qué te dicen eso? Porque lo que han aprendido desde pequeños, que no hay que estar con ansiedad. Pero claro, ¿cómo se está sin ansiedad? Cuando, por ejemplo, estás echando 14 horas al día laborales. Al final eso físicamente te va Por a afectar ejemplo. por algún lado y esa persona no va a saber por qué es y al final es algo emocional. Claro, Y- o sea, la ansiedad. La ansiedad forma parte de la vida y el estrés, ¿no? O sea, al final, cuando tú estás ahí en un contexto laboral donde te presionan, donde te piden que entregues ciertos apuntes o ciertos trabajos en un mínimo de tiempo, cuando después sales del trabajo y tienes problemas de pareja por cualquier cosa o, no sé, por X motivo, la ansiedad va a estar, es natural. Claro. O sea, las emociones están para algo, informan de algo y avisan de que pasa algo. Y- Si no estuvieran, estaríamos, no sé ni cómo estaríamos. O sea, esto sería un caos. Y las emociones están ahí bueno, para que sobrevivamos. Y también importante decir entonces, pregunto, yo no es que lo afirme, que se entere la gente que aunque tú vayas a terapia, igual vas una vez, te da el alta, entre comillas, pero tienes que volver X meses después, años, lo que sea. Que no es que te pienses eso, como justo has explicado hace un momentín, que ya está, o lo que ha dicho Alba también, que ya estás curado. Ya, bueno, ya. No, tú te das el alta, igual que cuando te daba el alta un médico. Tú a lo mejor te has operado de la rodilla, pero es que a lo mejor te puedes volver a lesionar jugando al fútbol y partirte el fémur. Pues tienes que volver al médico y operarte. Por el psicólogo es igual, ¿no? A lo mejor vas por un problema en concreto, lo trabajas. Incluso siempre suele pasar, ¿no? Que cuando vas al psicólogo salen otros muchos más problemas que no te esperas, pero los trabajas también. Uy, vaya liada. Pero bueno, después das el alta y a lo mejor te das cuenta de que has sufrido, por ejemplo, hablando de ruptura de pareja, una ruptura que no consigues superar de alguna manera y dices, ostras, pues necesito ir otra vez porque aquí me siento otra vez perdido. Pues vas, ¿no? Pero al final es así, ¿no? Por mucho que te dé el alta, no es como decía Alba, no se le programa nada en el cerebro, es como aprendes a gestionar y a relacionarte contigo mismo de una manera diferente. Claro, pero aprender al final no es tener la clave para todo. O sea, hasta un matemático se puede equivocar en una suma. Eso es. Y habrá hecho 2 millones de sumas Claro, a que lo al largo final de su vida. somos o personas, lo que sea. todos. No, y que al final- O sea, que en ese sentido igual, o sea, tú piensas que sabes gestionarlo o incluso tienes las herramientas porque ya has ido al psicólogo y las tienes, pero puede ser que en ese momento no las estés aplicando como deberías. Y necesitas que te vuelvan a decir, pues mira, estas herramientas que ya tienes, pero las vamos a usar de esta manera. Vamos a Claro, enfocar y con tú la vas linterna aquí subiendo- en vez de aquí. Sí, tú puedes subir una pared, poner el mosquetón al revés y la cuerda la pasas mal y te han matado y sabías utilizarlo. A ver, ya. Claro. Pero te han matado Ya porque la has puesto mal. subió al Everest y todo, ya ha bajado. Claro. Y te han matado, joder, hay Y uno te han matado en el el rocódromo el ahí bot de la montaña. que se de Rivas. de 8000 y se mató en el Paso Mamán en la Neto. Por confianza. Manuel y la montaña. Que yo quería Sí, vale. recalcar una cosa que has dicho antes un poco por encima, de que claro, ir a terapia tal, te supone un esfuerzo, ¿no? Tal. O sea, es que a mí me parece que otra de las barreras que puede tener una persona para ir a terapia, más allá del dinero o lo que sea, que es una barrera muy importante, pero es el decir, es que ir a terapia, o sea, el psicólogo o la psicóloga no soluciona tus problemas. Es decir, la persona que tiene que hacer el esfuerzo eres tú. Sí. Y muchas veces, ostras, es que ir al psicólogo es un desgaste y una energía que tienes que poner en dedicar, vamos, o al menos por mi experiencia, si quieres que sean productivas las sesiones, porque ir al psicólogo, acaba la hora, irte a tu casa y seguir y no hacer ningún cambio en tu vida. Sí, O sea, dedicarte ahí tiempo a ahí ti. es cuando va a decir la gente, es que los psicólogos no valen para nada. No, Claro, claro, no vale sí, para sí, nada si tú no pones el mínimo esfuerzo en hacer ningún cambio, en preguntarte nada, en trabajar las cosas que te ha dicho, porque normalmente en las sesiones como que acabas un poco con deberes, entre comillas, de, oye, pues piensa esto para el próximo día, o piensa a ver en qué situaciones has vivido, qué tal, o mira, hay, por ejemplo, un típico ejercicio este de lo que ha pasado, lo que sientes y lo que has hecho, ¿no? O algo Sí. así. Entonces, como que dejar muy claro que, joder, que es que ir al psicólogo, pues es como ir al fisio, que tú puedes ir al fisio, te trata ese rato de terapia manual y te manda unos ejercicios, ¿no? Y si tú no haces esos ejercicios en casa,
pues la recuperación va a ser mucho más lenta que si lo hicieras. Totalmente. Sí, que sirve de poco el ir a un nutricionista y que te dé una tabla de alimentos y luego tú te pones hasta el culo de matón. Sí, y Efectivamente, esto, o sea, efectivamente. lo ha reconducido muy bien y me gusta que no se salte esto y que no se quede ahí en el tintero porque es importante recalcar que ir al psicólogo o a la psicóloga o a terapia requiere un esfuerzo, un desgaste emocional importante también, pero un desgaste que es necesario. Al final, tienes que ir predispuesto a sacar fuera tu dolor. Y sacar fuera tu dolor es difícil, porque no nos enseñan a eso, ¿no? Y es como si una lavadora empezara a centrifugar rápidamente y centrifugara las primeras sesiones y era, ¡fua! Me siento que es algo como desgastado. Pero bueno, ese desgaste de las sesiones es un buen indicador de que la cosa va por buen camino, ¿no? Si una persona cuando va a terapia no se emociona, no le revuelve, no le resuenan ahí las tripas o las entrañas, es que hay algo que no se está tocando y que no se está haciendo clic. O bien porque no ha salido todavía, porque no ha sido el momento, todo tiene su momento, todo tiene su espacio, o bien porque al final pues la persona no va dispuesta, ¿no? Tampoco a ello, ¿no? Porque yo creo que para ir al psicólogo tienes que ir dispuesto a cambiar y a comprometerte. No se pelean si uno no quiere. Eso Claro, es. este es un tema que yo quería sacar, que es lo típico de... Ojalá se ¿Qué haya es? escuchado eso. Sí. ¿Crees que sirve de algo la gente que va obligada al psicólogo porque otro le ha dicho es que tienes que ir al psicólogo y No, va? por eso. No vale de nada. No vale, o sea, ir al tienes que ir, psicólogo por eso sin digo, tú querer ir al tienes que ir con el psicólogo. compromiso de querer cambiar. Claro. Y esto no es echar balones fuera, porque puede ser que también pues ese paciente, ese cliente se te atragante por lo que sea, no sepa ahí cómo dirigirlo, y oye, ahí está la profesionalidad tuya de querer derivarlo, o bueno, intentar ahí supervisarte con otro colega, con otro compañero, con otra compañera, e intentar sacarlo. Que puede ser que hay muchos casos que, y pasa, que se estancan, que se quedan ahí un poco y dices, ostras, no sé por dónde tirar, pero al final para mí psicoterapia es trabajo en equipo. Si no hay trabajo en equipo, no hay psicoterapia. Y por eso se habla de relación terapéutica, porque es cosa de dos. O sea, es que al final no es ni cosa solo del psicólogo, ni cosa sola tampoco del cliente que viene. De dos, pero no siempre de dos. Siempre es de dos. Y si no, bueno, no sé ya los términos, pero también atiendes a veces a lo mejor a una familia o a una pareja. Bueno, claro, sí, vale. O entramos ahí en otros términos. Sí. Obviamente tú puedes ver a la pareja de tu cliente, puedes ver a la familia de tu cliente, porque es importante verlo en ciertos momentos para la terapia, porque hay factores que tienes que pulir ahí. Pero bueno, al final es de dos, ¿no? También hay las terapias de grupo, ¿no? Que son en grupo, Bueno, pero sí, al final ahí son... entramos en otros términos. Claro, pero bueno, que al No, final... pero yo te decía eso. Sí. Una terapia Terapia de de dos, pareja. pero que al final tenga que acudir la pareja, tenga que acudir la madre, el padre. Claro, sí, pero no deja de ser de dos. Vale, Tú al vale. final, tu cliente es esa persona, ¿no? O sea, yo quería hacerte una pregunta que no tiene nada que ver en realidad con lo que estamos hablando, pero que es que se me ha ocurrido ahora mientras estabas contando esto. Me ¿Qué explico es? colacao. Que es que los psicólogos... Pues Un claro, segundo. has dicho esto... Alba, perdón un momento. Me ha hecho gracia que Alba tiene una pregunta y nadie que pasa aquí, nadie se ha puesto nervioso, nadie duda de que la pregunta de Alba vaya a ser una puta locura. ¿Cómo va esto? No, ¿Eh? no. Bueno, Es que has dicho una frase de si el paciente en una sesión no se remueve, no se emociona, tal. Vosotros, o sea, los psicólogos, ¿os dais cuenta de cuando un paciente está mintiendo en cuanto a que, joder, es que hay veces... Sí, Quiero decir, porque es que es yo sé el complicado. truco, escuchan los latidos del corazón. No, pero que Como irás- Daredevil. a veces vas al psicólogo y claro, como tú estás contando, imagínate que estás contando una pelea que has tenido con alguien, ¿no? Y tú la cuentas desde tu punto de vista, que eso ya es suficientemente subjetivo, pero es que además no cuentas las cosas que tú hiciste mal en esa pelea, solo Claro, cuentas claro, omitas. claro, las de claro, las claro. otras. Ya en el Entiendo- pecho eso lo obvias. Claro, o sea, pero no- entiendo que eso en terapia terminará saliendo. Claro. Claro, eso, pues, O sea, eso es un evidentemente poco el la tema que quiero primera- sacar de cómo sabes, porque tú al final trabajas con el paciente lo que te cuenta. Pero ¿y si lo que te cuenta es mentira? Claro, eso es otro mito, ¿no? De esto que se escucha, que un psicólogo sabe cuando estás mintiendo y cuando no. Por tu cara ya sabe lo que estás pensando, ¿no? Obviamente, no. Claro, pero obviamente si Hay miente- indicadores claro. que puedes tú detectar en el discurso de la persona, Claro. de si a lo mejor está mintiendo o no, o te puede dar ahí la sensación de que esto no tiene mucho Mucha sentido, lógica, mucha se le guiña un lógica, ojo. en función de cómo sea el discurso.
¿no? Si cada vez que mientes Pero ¿qué tortuga. pasa? Que, bueno, a lo mejor esa persona puede estar mintiendo porque a lo mejor no está preparada para contar Eso, eso claro. que quiere contar en ese momento Es ese y habrá tema. otro momento para contarlo. O sea, esto también es importante, ¿no? Ese tema. No quiero que se entienda o que se sobreentienda hoy que toda la responsabilidad de la otra persona, Sí, sino que que al todo el final día- cada tú- persona necesita claro. su espacio, necesita su momento. Entonces es importante Y- que el terapeuta no te está obligando, no te está sacando la información, digamos, forzosamente, ¿no? No, o sea, hay que Claro. respetar, o sea, eso es importante, ¿no? Por lo menos desde mi punto de vista. Que no todo sale el ¡Que primer me lo día. cuentes, coño! Un psicoterapeuta, ¡Estás mal! Te ¡Hostia! te coge del cuello. desde mi ¿Lo punto, quieres contar o no me lo quieres contar? desde mi punto de vista, un psicoterapeuta es importante que le dé espacio a la persona para y ir al ritmo de la persona. O sea, confundir esos términos es contraterapéutico. O sea, la persona no tiene que ir a tu ritmo, tú tienes que ir al ritmo de la persona y respetar su espacio. Eso es importante. Sí, que a lo mejor hay cosas que hablas en la primera sesión que tú ya te das cuenta que dices, bueno, esto igual da para otra sesión entera y hoy no va a salir, Sí, o hoy va claro. a pasar por encima de esto y no le va a dar Y importancia. es complicado y porque tiene mucha importancia. claro, porque el paciente puede entender que si no ha salido eso ya, porque al final él sabe algo o le está empezando a remover, pero puede entender que a lo mejor sí que está perdiendo el tiempo y es un dinero, es el tiempo. Pero o también no, entiendo que la o segunda, no. la segunda o la tercera o la que coincida, que se dé cuenta de eso, seguramente empiece la sesión de otra manera también. Porque Claro. si tú sabes que, o sea, tú ya empiezas a reconocer que realmente donde hay que poner el dedo, o sea, en la llaga donde hay que meter el dedo, es eso, la siguiente sesión Ah, lo mismo vale. llegas y hablas directamente Claro. de Desde la eso. visión del terapeuta. No, Ah, desde la visión del paciente. Claro, bueno, sí, eso también. es otra. Sí, Claro, pero me parece muy claro, o sea, importante. no es pérdida de tiempo de, joder, Sí. estoy aquí gastándome el dinero y este hombre Ya. es que, o esta mujer es que no está llegando. Porque si ya sé que por lo mismo hoy no te lo cuento, pero pues me voy a decir, oye, pues mira, es que lo he estado pensando en mi casa y en estos días hemos estado hablando de tal, pero es que yo realmente lo que quiero hablarte es de esto. Entiendo que será un poco así. Claro, eso es importante también, ¿no? Yo muchas veces en consulta lo pregunto, ¿no? Cada 2 o 3 sesiones cuando veo, digo, bueno, ¿cómo te va de esta sesión? ¿Cómo vas en terapia? ¿Qué mensajes se te van quedando? ¿Qué cosas ves que vas mejorando? Porque es importante que la persona también lo verbalice y que generar ese espacio para que diga cómo se va encontrando ella. Porque al final la terapia es suya, no es tuya. O sea, tú estás ayudando a la persona, pero la persona tiene que decir, oye, pues esto que estamos haciendo es que no tiene sentido para mí, o de momento veo que no avanzamos, o por X cosas, ¿no? Ya se trabaja ahí en consulta, ¿no? Pero es importante lo que dices, ¿no? Es verbalizar que estás perdido, ¿no? O verbalizar que no le ves sentido a lo que estamos viendo, o verbalizar que, oye, creo que estás confundiéndote con lo que me estás diciendo porque no estoy de acuerdo, no me estás tocando nada, ¿no? Como decía antes, no me estás haciendo clic en nada porque no lo veo. Bueno, pues verbalizarlo y ya verlo, ¿no? Conjuntamente. ¿Tienes otra pregunta? ¿Qué Samuel? pregunta? No, es que voy a. Te lo juro que me duele, me duele. Pero. Te has preparado unas bromas y ahora no te sale de hacerlas. Es que hemos tenido. Hay que decirlo, hemos tenido un programa súper interesante y súper chulo. Pero es que. Demasiado serio. Y vengo a joderlo. Sí, es que emocionalmente, si no lo hago, me voy a sentir mal. Dale. Y es una mochila que no quiero llenar. Suéltalo. Entonces, en el anterior. Entre birras que tuvimos. ¿Quieres que antes de entrar en tema cachondeíto, que lo vas a cerrar Se así, está poniendo intuyo? nervioso, ¿eh? Sí, sí. ¿Quién? Te lo juro ¿Qué? que me duele más a mí que a ti, ¿eh? Queremos Ahora insulta así, súper gratuitamente. Para terminar no está mal, ¿eh? Que Claro, insulte. para terminar, antes de eso, como digamos que esto es una charla que vendrá más veces, porque es súper interesante, antes de cerrarlo por todo lo alto, que me parece de puta madre, decir un breve, que sea algo breve, Resumen, ¿no? resumen, no, y de los que estamos en la mesa, si hemos ido a terapia alguna vez y si Perfecto, nos ha Yo quería funcionado, preguntar eso o también, terminar. ¿no? Si habíais Si ido os alguna apetece- vez o os lo habéis planteado y qué os ha parecido, Sí. ¿no? Vale, empiezo yo. Yo sí fui en su día y fue por una ruptura. Y también quiero aclarar que es verdad que tú no te das cuenta, a lo mejor en el fondo sí, pero tú no te das cuenta, no estás mal de un día para otro. No, o sea, no dices, wow, hoy estoy de puta madre y de repente al día siguiente dices, wow, estoy en la mierda. No, es poquito a poco y tú seguramente no te estás dando cuenta hasta que empiezas a meterte en marrones o en movidas muy gordas que dices, hostias, igual la estoy liando. Igual sí que de verdad me pasa algo. Por el motivo que sea, te lo dicen amigos,
te la estás liando con movidas muy tochas, que dices, tío, yo no soy así, no soy Manu, Manu se ha ido, ahora es otra persona. Entonces decidí dar el paso e ir a terapia. Me costó muchísimo. Y la pregunta que... Dar el paso, quiere decir, o la terapia. Dar el paso, porque ahora viene lo de la terapia. Buena pregunta, Full. Es que Full no falla, ¿Cómo me has dicho esa... ¿Qué me parece a mí la terapia? ¿Neutral? ¿Cómo ha sido? ¿Cómo me has preguntado esta mediodía? O sea, me río por eso, porque sabía que me ibas a hacer esa pregunta, pero no Sí. sabía todavía Es que me parece muy interesante, cómo preguntarla. Sí. No, que a mí me gustaría saber qué ha supuesto para ti la terapia. Si ha sido algo Sí. positivo, si ha sido algo neutro, decir, oye, pues tal, Pues- o qué supuso para ti. Pues mira, nunca me había parado a pensarlo hasta que me lo has preguntado hoy. Quiero que todos nuestros oyentes sepan que Cris y yo vivimos juntos, no es que seamos pareja. Bueno, Nos conocemos desde bebés y somos compañeros de piso. Y todo este tiempo que ha pasado, y él, por supuesto, ha vivido esto conmigo cuando yo fui a terapia y demás. Y hasta hoy, cuando me has preguntado eso mientras hacíamos la comida hoy, no me había parado a pensarlo seriamente. Y he dicho, espérate que lo hablemos luego en el podcast porque me parece súper interesante. Y voy a decir que para mí creo que neutral. Aún así, siendo neutral, sí que intuyo que algo aprendí, ciertas herramientas como hemos hablado, y eso me lo he llevado. Pero si lo pienso mucho, ya no sé si ha sido una mezcla de la psicóloga, de los amigos muy cercanos, de mi misma persona. Entonces, por eso me la juego a que creo que fue neutral. Aún así, pero lo tendré que seguir neutral, pensando. ¿qué significa neutral? Pues que no ha sido Porque positivo, quiero decir- pero tampoco ha sido negativo. Vale, pero O crees, sea, ¿crees Sí, ¿crees que si no hubiera sido, se hubiera resuelto igual la situación? no, ha sido más positivo, fue más positivo que negativo, eso también es verdad. No es tanto... Claro, pero, o Pero sea, yo lo de que neutral no lo entiendo veo que quiere tan decir es como no ha sido el único bastón en el que me he apoyado para poder salir Sí. de esta situación su en la que primera estoy, impresión, sino que ha ayudado, pero he tenido más bastones. O sea, Que a lo Claro. mejor eso reforzó... a que lo para mejor- otra gente será lo contrario. a lo es mejor decir, la psicóloga lo que para- reforzó eso. Eso es, que mis amigos podían ser un bastón, Puede para otra ser. gente sus amigos no son un bastón y el bastón ha sido el ir al psicólogo. Claro, y esto es totalmente normal. Tú ten en cuenta que ir a terapia es 1 hora a la semana. Claro. 1 hora o 1 hora cada 15 días o lo que sea. O lo que te Sí. O puedas sea, al pagar. final tienes que tener... Y o a sea, mí, sinceramente, lo voy a decir también, me rayaba el dinero, porque yo al menos no es algo que me pueda permitir. Que luego lo piensas seriamente y dices, hostia, si me estoy pagando un gimnasio para ir a un gimnasio, pongámoslo yo, ¿por qué no me voy a pagar terapia? Pero yo creo que por el tabú, volvemos a lo del principio, de ese estigma de, es que pagarme terapia no me va a Es ayudar". a lo que tú le des prioridad en tu vida. Claro. Sí, pero muchas veces por... Porque hay gente que come arroz Sí. todos los días y luego tiene un Audi TT en la puerta. Sí, eso lo conozco yo personalmente. Exacto. Sí. Ha habido en el clavo, me parece. Vale, pues siguiente que se quiera abrir y decir si ha ido a... Yo es que voy a terminar rápido porque yo no he ido. Entonces no tengo una buena experiencia personal que contar. Bueno, pero luego porque no he ido. Así de porque Yo al consideras único que no- psicólogo... Es que no sé si contar esto, es que va a parecer muy pretencioso, creo. Bueno, es pues que yo el claro. único psicólogo que he visto en mi vida fue porque cuando yo era pequeño se pensaban que era superdotado. Mental. Sí, porque claro, tío. Sí, porque un psicólogo no sé qué va a evaluar, sino... Ya, pero bueno, que luego los chistes tal... Molaría, ¿eh? Que eres negro, que en fin. Molaría. Hola, bienvenido al psicólogo, enséñame la polla. Tú no eres psicólogo, eres cura. Entonces en el colegio pensaban que era superdotado. Entonces vino un psicólogo y me hizo una serie de test y de tal. Dijo, y pues me no. confirmó que no era superdotado. Hay de todo, hay de todo. Que hay algún psicólogo... Le de gusta hecho, mucho la historia, pero no es súper... Sí, perdón. lo único bueno que saqué de todo esto, para mí fue positivo esa experiencia en el psicólogo, ahora que tengo que decir. ¿Por qué? Porque yo en vez de dar clase de conocimiento en el medio, yo me dedicaba a humillar. ¿Puedo usar la palabra humillar en este caso? Sí. Es que era humillar, o sea, porque era un hombre que tendría 55 años y yo tendría 10, jugábamos al ajedrez y le humillaba. O sea, era humillación, o sea, jugábamos varias partidas. O sea, lo que daban clase de conocimiento del medio, yo jugaba con él al ajedrez y le ganaba pues varias veces. Sí, Yo que- me pienso a ese hombre yendo a su casa diciendo... Igual. Este chaval de 10 años No, es que a lo me acabo mejor... de ganar 4 veces al ajedrez. A lo mejor el test de inteligencia no había que habértelo hecho a ti, sino al profesor, ¿no? O igual te dejaba ganar.
No me dejaba. Claro. Vale. No, porque en aquella época, luego es verdad que un poco también por la sociedad dejé de jugar al ajedrez. Sí, porque un negro jugando al ajedrez. ¿Qué te Sí. decía, las blancas? Nah. No, yo siempre jugaba con la negra. Perdonad, sí. Y un poco sí por la sociedad, un poco por tal, dejé de jugar al ajedrez, pero se me daba bastante bien. Y yo creo que ahí vino una cuesta abajo también. Personal. Pero no he tenido más experiencias con un psicólogo salvo esa. Y fue un rato, un día. O sea, tampoco más. Bueno. Por seguir orden, sí, la primera no fue muy bien y la segunda pues bastante mejor y pues me llevo cosas que aprendí. No O sea, no Yo fue creo que vas a bien. decir algo más. No Yo- fue bien, Yo quería pero... preguntar, no fue bien, no, o sea, no tienes por qué decir los motivos, pero hay una cosa que no hemos sacado que es como que no siempre aciertas con el primer psicólogo. Eso es. No, claro, sí, al final. Como con el primer novio o novia. Y es como un Claro, médico, o sea, ¿no? Que a veces pides la segunda opinión y eso está como más normalizado, no tienes por qué encajar con el primer Claro, psicólogos hay de todo tipo y se ha escuchado de todo. De hecho, en un programa del sentido de la vida, en un podcast, Sí. pues hablaba. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llama el chico? Ricardo este Moya. Ricardo este Moya. tampoco a nuestra competencia, tampoco le Claro, Que comenten queremos mucho. que les escuchen a Ricardo, nosotros. no, sí, Ricardo, Ricardo Moya, Moya. sentido de la birra, sí. Hablaba de su experiencia, ¿no? Cuando fue al psicólogo y hablaba de que le empezó a hacer como acupuntura en la cabeza, como que le pinchaba ahí en la cabeza cosas y que eso pues iba a hacer que se destruyese el cerebro o tal, no sé qué. Oye, eso tiene pues, un nombre, ¿no? Acupuntura. No, pero... no tengo ni idea. Eso, es que yo no lo sé a ciencia cierta, pero en un capítulo de Los Simpsons sale. Sí. Que lo dice el Sí. señor Vance. Hombre, si ¿Cómo se llamará eso? No me acuerdo. Si la aguja la penetran mucho, ¿sabes? Lobotomía, creo, ¿eh? No, pero es como eso, y es como una... Además lo he visto también en físico, o sea, en la realidad. Como una cabeza y tiene como números, pero no es acupuntura, es... Pero es... No lo sé, no Bueno, lo será- sé, será pero... estimular parte del cerebro cuando te Sí, hacen en los es algo así, pies, es para o en estimular terminaciones. parte del Eso cerebro, es. que se reestructura o así, lo explicaba él. Yo no tengo ni idea de eso. Pero para que veáis que hay Por muchísimos memoria- psicólogos. memoria muscular, Que creo bueno, que que se llama. eso no es psicología, eso es intrusismo, ¿vale? Eso es intrusismo como tal. Pero bueno, que al final, que es verdad también es importante recalcarlo, Alba, de que no todos los psicólogos son iguales, que hay muchos psicólogos y que te puede llevar una experiencia negativa, No, y ya más quizá- neutral quizá o más no- positiva, ¿no? claro, Llevarte cosas, pero no que está la tan primera experiencia no tiene por qué ser extremista. la mejor. Claro, eso no está tan extremista, ¿no? Pero que simplemente puedes no encajar. Sí, no, yo en mi caso Con yo el creo primero. que fue, o la sensación, tampoco quiero juzgarlo de esta manera, pero noté bastante diferencia de edad entre el primero y el segundo y nada, con el segundo nada que ver. Y nada, no neutral ni nada, sino contento. No fui mucho, sino fue más lo que hemos hablado antes, fue más un trabajo mío de casa y de cambiar cosas, más de tener que ir. Claro, o sea, tú dices, por ejemplo, lo de la diferencia de edad, y yo una cosa que cuando estaba buscando, bueno, yo sí he ido a terapia una vez, como en plan, una temporada, y yo una de las cosas que buscaba cuando buscaba psicóloga era que fuera mujer. Y no por nada, sino porque sentía que para el tipo de cosas que me apetecían hablar o tratar o lo que sea, me iba a sentir más cómoda. Te vas a sentir Era más fácil que con una empatizara mujer. contigo siendo mujer Sí, que siendo que de hombre. esto no hemos hablado, que no sé si tú esto también lo has notado como con pacientes de Sí, si- sí, sí. Sí, yo además trabajo con adolescentes y eso y pasa lo mismo, ¿no? Para el vínculo, pues muchas veces cuesta menos con adolescentes chicos y con adolescentes chicas. Porque como que Con empatizas. pacientes también pasa lo mismo, ¿no? Pues hay pacientes que son chicas que prefieren un chico por X motivos Claro. y viceversa, ¿no? Porque empatizan más con... sí. Claro, eso Sí, es. sí. Entonces, bueno, sí. Y yo, mi experiencia de la psicóloga, la verdad que súper bien. También es que como que en el momento en el que lo hice en mi vida, hice el cambio, o sea, metí a la psicóloga y metí más cosas para hacer bastantes cambios. Entonces, claro, lo tengo como muy buen recuerdo porque fue como un punto de inflexión en mi vida en general. Pero sí que he sacado un montón de herramientas de gestión, sobre todo de reacciones automáticas que tenía antes, ya no, o procesarlas, ¿no? Mejor y pensarlas. Cómo gestionas, cómo sobre todo entender qué es tu problema y qué es problema de otra persona, que hay veces que, o sea, que a mí por ejemplo es una de las cosas que más me costaba,
no sé, muy bien. Y, por ejemplo, sí que siento eso, que en esa temporada hice muchísimo trabajo en mí, me dedicaba muchísimo tiempo y es algo que ahora que no voy a terapia echo de menos. Y me planteo volver por decir, ostras, sé que hay cositas que me voy guardando, que me voy acumulando y estaría bien trabajarlas antes de que se acumulen otra vez. Genial. O sea que vamos, yo mi experiencia muy positiva y también saqué como que había muchas sesiones que decía, joder, estoy viniendo aquí a sesiones y el motivo principal de mis sesiones son las personas que no van al psicólogo. Sí. Y eso es un tema, ¿eh? Eso para otro podcast. Sí, sí, sí. Que vuelva Cristian y no sé. De hecho, ya que Jamón haga lo que tenga que Sí, hacer. perdón. Sí, vamos a Haz ir tu cerrando bromas, que- jamón. No. ¡Haz lo tuyo! Hazlo, porque No, ya has sí. dicho que ibas a hacerlo. Sí, que no, ahora- no, que lo voy a hacer, por supuesto. O sea, yo Pero ahora que digo- soy empático con el pero público, digo- si no lo hacen me voy a sentir mal. Digo que no son bromas, que es que es la segunda vez que estrenamos Entre este tipo birras. de entrevista entre birras. Y al primero le hicimos como una especie de... De juego. El final. No, pero Ah, el le el hiciste un final. regalito, claro. El final que le hicimos, que era en plan, pues, un personaje inventado, en plan, J. Serrano, pues un poco, digamos, como que poco amigable, un poquito... Un poco risto, para que la gente... Sí, un poco risto. eso es. imagine. Entonces me ha parecido, o sea, feo que se lo hiciésemos a él y Cristian, que... Yo Estaba sabía. deseándolo. Ya lo voy a contar también para que lo Que hay que sepan decirlo, los amigo, oyentes. es amigo y Cuando todo. hemos estado de caña, siempre me sacaba su lado antipsicólogo total. Digo, Entre verás, birras, dices. verás que voy a salir del podcast tenso, pero no, la verdad es que se ha aportado, así que te No, meto no. espacio Perdonad, para vamos que me des prisa. por saco, no Chicos, pasa nada. siento interrumpir, pero el portátil acaba de decir Sí. la batería se está agotando. Voy. O sea que date prisa. No, mira, mejor Ojo no que a lo mejor el Risto no lo Sí, noto sacas. que- Sí, muy Vale, igual. vale. Está enchufando Alba para la gente de oyentes de podcast. Nada, no ha Bien. pasado nada, ¿no? Hemos salvado la situación. Ya está, no Casi pasa se nada. queda Hostia, tú- qué guapo que se hubiese cortado aquí, En plan Lo que, a mí, lo que yo censura. pensaba es que tenemos un público muy participativo, es decir, que se había levantado para Ayudar. ayudar el ordenador, pero no. Se ha ido O sea, a, ha a pasado de largo, cagar. como el tren. Sí, no sabemos. Adelante. Jamón. Bueno, vamos a poner un poquito en personaje, full, si eres tan amable de presentar al personaje J. Serrano. De una manera, tengo- para que la gente también entienda que no es una cosa que yo opine ni nada, sino que es una manera también de Vale. sacar del personaje a... Ya te estás explicando demasiado, ya Sí, no, Te estás ya no, rompiendo ya no la pega, magia. ya no Sí. pega. Vale, silencio por favor. Entra. Pem, pem, pere, pem, pem, pem. J. Serrano. Las cosas claras. Pem, pere, pem, pem, pem. Hola, muy buenas noches. Esta noche en Las Cosas Claras tenemos aquí entrevistando a Cristian del Calderón del Pozo, creo que se llamaba. Ostras. Como, Algo así como el era, jamón. No, tío. Da igual. Pero vale, no pasa Como nada. para hacerte publicidad. Del pozo. En la descripción viene. Bien, te quería hacer una serie de preguntas. Mira, ¿alguna vez has obrado intencionadamente creando un problema o una inseguridad a una persona pensando que podía ser una inversión a largo plazo? Sí, a Manuel. Muy bien, muy A bien. mi compi de piso, sí. Eso está... El broker psicólogo. Sí, sí. Es Creando como- un problema para solucionárselo. Es como, Eso, como, eso. como invertir en criptomonedas. Eso es, invierte aquí y luego ya te digo cómo recuperar lo que has perdido. Siguiente pregunta. Dime 3 diferencias entre un psicólogo y un libro de autoayuda. Que no sea el precio, por favor. Tres diferencias. Bueno, primero que un libro son palabras, un psicólogo es humanidad, ¿no? Un libro de autoayuda no es psicoterapia, es simplemente pues un libro que te pueda aportar, ¿no? Y ya está. Y lo tercero, pues que no soy partidario de los libros de autoayuda, yo te aconsejo psicoterapia, que veo que a lo mejor necesitas. Un aplauso para él, porque creo que ha salido muy bien de ello. Hasta el día que escribas un libro de autoayuda, que ahí te recomendaré el libro. Siguiente pregunta. La voz que se te va. ¿Alguna vez en mitad de una sesión en la que te hayas aburrido has pensado qué tenías esa noche para cenar? La lista de la compra. Hay veces, claro, que la atención durante una hora se te va. Bueno, claro, y no una hora, ¿no? Sino que tienes paciente tras paciente tras Claro, paciente. ¿sabes? Entonces, paciente tras paciente, hay veces que se te va de la cabeza, pero vuelves, no pasa nada. Qué rico lasaña. Voy a cambiar el orden. Esto cada vez tiene menos sentido. No hay, Madre. no hay nadie conduciendo al volante. J. ¿eh? Serrano. Que cuando he dicho lo de un lasaña ha sido como... No hay nadie como al que no estaba volante. prestando mucha atención a lo que estaba diciendo. J. Serrano. Es que no Eh, se entera, hay macho. hace lo que yo Voy a sí, cambiar, yo- voy a cambiar, La voz voy a que se te va. cambiar el orden y voy a hacer uno
primero un chiste que lo he visto de psicólogos y me ha parecido gracioso, ¿vale? También para que nos riamos un poco de nuestras propias cosas. Pues trata de un psicólogo, ¿vale? Que está tratando a 3 locos y le lanza una pregunta para ver si sus tratamientos y sus terapias están funcionando. Entonces el psicólogo pregunta: a ver, pacientes, Hombre, pero pon otra voz para el ¿cuánto psicólogo. es? Pon otra voz para el psicólogo. A ver, pacientes, ¿cuánto es 4 más 4? A la que el primero responde: jirafa. El segundo responde: elefante. Y el tercero responde: 8. Con lo cual el psicólogo sorprende y dice: menos mal. ¿Cómo lo has sabido? Al que el tercero responde: pues he cogido jirafa, lo he restado entre elefante y me ha salido 8. Hostia, eso te ha hecho gracia. Me ha molado porque está dando a entender que lo que ha hecho el psicólogo, ¿sabes? Durante todo ese tiempo, ¿sabes? No ha valido ni para tomar por culo. Entonces, me había hecho un poquito de J. gracia. Serrano, el antipsicólogo. Y nada, para terminar, ¿sabes? Ya, Venga, cuéntame. relajados, en plan rollo amigos. No, lo primero agradecer tu montón, sabes, que haya venido aquí. Oye, me ha parecido estupendo y creo que nos lo hemos pasado muy bien. Y más sin cobrar. Y más sin cobrar. Llevamos una hora escuchándote y hemos estado hablando de problemas cotidianos y todo eso. Así que si ahora mismo te digo que nos debes 60 euros, ¿te sentirías estafado? Esa ha sido buena. Esa me ha encantado. Así que muchas gracias, Cristian. Para Ha sido un cerrar, honor. lo vamos a Muchas cerrar gracias. aquí en todo lo alto. Esperemos y deseamos que Cristian no sea la última vez que nos visite. Vendré. Queda, por ejemplo, la siguiente que le has dicho muy bien, lo de mitos de la psicología, por poner un ejemplo. Y por favor, Full, explícale cómo cerramos aquí. Sí, aquí nosotros tenemos un ritual que yo pretendo que en algún momento se haga viral y que la gente lo cante cuando se vaya a su casa ya. Y que nos lo es cantar aprendamos. una bonita canción y que nos la aprendamos nosotros mismos, que menos mal que luego termino siempre diciendo que yo la canto como me da la gana. Que es lo que haría yendo borracho. Entonces, empieza diciendo... ¡No nos queremos ir! Ah, perdón. Ah, que es un redoble. ¡No nos queremos ir! ¡No nos queremos marchar! Por eso siempre terminamos cerrando el bar. ¡Y la canto como quiero! Y si... Un beso, mamá. Eso, mamá, un beso. Y seguidnos en YouTube y seguidnos en Spotify. Y si necesitáis contar vuestras cosas y salir de ese pozo en el que estáis o en esa superficie en la que estáis, también queréis salir, aquí tenéis a Cristian. Un encantado de mensajito ayudaros. directo. Y os ponemos en contacto. Chao.